en el orden de llegada, arranque don Alberto, luego Ramiro, para darle espacio a Jaime III. Claro, por supuesto. Jaime III. Ya, sí. Jaime III de España. Jaime III de España. 8 en punto de la mañana. General. Siempre es un gusto saludarlo, don Walter Spurrier Vaquerizo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal receta nacional ante todo? Estoy receptando muy bien. Gracias por haberme invitado. Gracias a usted por tener siempre la deferencia de... Y tal vez, ¿qué le parece si arrancamos precisamente con aquello, no? Estamos pues dedicados desde ayer y durante todos estos días pues a tomarle un poco el pulso y a hacer el análisis, la valoración que desde diversos sectores se hacen a este primer tramo de gestión. Siempre aclaramos, ¿no? Es precisamente una etapa bastante corta, sirve como una referencia, no solamente acá en Ecuador, en la mayoría de los países occidentales se estila aquello, ¿no? De hacer una especie de evaluación. Y en esa medida nos gustaría escuchar la lectura que usted saca a esta hora con respecto a estos 100 primeros días de la gestión gubernamental. Bueno, sí, yo tengo una visión bastante positiva. Me parece que Guillermo Lasso ha aplicado, está haciendo ver su estilo, su personalidad, ha enfrentado una multitud de problemas y decide priorizarlos. Y por lo tanto, el primer problema que tiene que abordar es el asunto de la vacunación. Y en su estilo, él acude a conseguir el apoyo de la sociedad civil, de los ecuatorianos, que aporten, los que no son parte del gobierno, pero que aporten de manera activa. Veamos el contraste de lo que sucedió en el gobierno de Rafael Correa cuando el terremoto de Manabí, donde el sector privado comenzó a entregar y establecer mecanismos para poder llegar a la población, y el gobierno les incautaba las cas que llevaban a Manabí para ellos embodegarlas y poder decir que eran regalos de Rafael Correa. Aquí no, aquí ha habido una participación privada importante y se puso una meta muy dura, que es vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Comenzó con una dificultad muy fuerte, no tenía vacunas, logró establecer una relación con el presidente chino, vinieron las vacunas chinas porque no venían occidentales, y de pronto, desde que recibieron las vacunas chinas tipo segunda semana de julio a la fecha, es el país que tiene la mejor campaña de vacunación en el mundo, el que más vacunados en relación a la población cada semana. Entonces, ahí vemos un primer éxito. Un segundo punto que se pone es que el país tiene que abrirse más al mundo y también el mundo tiene que abrirse más al Ecuador. Entonces, pone ese énfasis y por ejemplo, quiere poder entrar al Asia-Pacífico y como parte de la Alianza del Pacífico, y estaba trabado el acuerdo con México, quería arbitraje internacional. Él impulsa que haya arbitraje internacional y luego toma un avión y se va a reunirse con el presidente de México y acuerdan resolver los problemas que había con México. Regresa de eso y habla con el presidente chino para hacer un acuerdo comercial con China. Entonces él está personalmente involucrado en resolver los problemas y sacar la economía adelante. Esto en 100 días, y a medida que van avanzando esa agenda, van a ir tomando otros puntos, ¿no? La buena lección que yo saco, y eso es mi artículo de hoy en El Comercio, es que avanza cuando tiene la colaboración de todos nosotros. Él nos lidera, pero coordina con nosotros. Y el principal problema que tiene en su agenda son los políticos que piensan que si no son gobierno, lo que tienen que hacer es obstaculizar al gobierno. Entonces, el primer problema que tiene es, por un lado, la no puede presentar los que los van a negar, y por otro lado tiene pues, a la CONAIE, con Leonidas Giza, que piensa que tiene que hacer levantamientos y someter al gobierno. Entonces, ahí está su problema y hay que ver cómo resuelve esa parte política, y de eso va a depender mucho que el gobierno tenga éxito. Podríamos resumir entonces más o menos, ¿no? Utiliza mucho el pragmatismo, ¿no? Porque usted acaba de anotar varias cosas, ¿no? En esto de... en el plan de vacunación y en las conversaciones que he tenido con mandatarios, lo que acaba de anotar usted, encuentro con el presidente López
de México. El domingo la conversación telefónica con el presidente de la República Popular China. Para hoy estaba previsto y se suspendió a última hora, ¿no? La venida del presidente Alberto Fernández, y va a cumplir agenda oficial hoy, martes y mañana. Por cuestiones internas no pudo venir, pero de alguna manera hay importantísimas como para ir matizando lo que tiene que ver con acuerdos comerciales, esta relación bilateral que siempre es importante. Todo esto marcado por el pragmatismo, ¿no? Versus las dificultades que en materia interna precisamente brinda la clase dirigencial. La clase política que de alguna manera, no sé si usted va a coincidir conmigo, obliga a que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela Puga, diga lo que dijo ayer, ¿no? El hecho de que se estaría, pues, bueno, ha sido un planteamiento permanente del presidente Lasso en el sentido de que se esperaría de aquí hasta fin de año, básicamente como para ver si se consulta directamente a los ecuatorianos, pues el tema que tiene que ver con las decisiones que desde el Ejecutivo se impulsarían, don Walter. Sí, así es, y el pragmatismo es importante porque veamos, por ejemplo, evidentemente en asuntos de visión de cómo debe ser el mundo, Guillermo Lasso está muy cerca del modelo norteamericano, o sea, un modelo en que haya democracia, un modelo donde las empresas privadas tengan un papel importante porque hay economía de mercado. Pero resulta que bajo el presidente Biden, y esto ya lo habíamos advertido desde que ganó las elecciones, las prioridades no son tener particularmente buenas relaciones con América Latina, tiene otro tipo de agenda, no somos importantes. Y entonces hay más apertura con China que con Estados Unidos. Y entonces él no, por razones ideológicas, va a decir, no, yo solo voy a tener buenas relaciones con Estados Unidos. Ni tampoco va a decir, me voy a cambiar, ¿no? Sino sencillamente dice, bueno, tengo esta oportunidad con China, la prosigo y qué lástima que Estados Unidos no nos dé el apoyo que nos da China en esto. China tendrá su interés de tener mayor presencia en el Ecuador, aprovechemos esa situación. Y se acaba de firmar un contrato con una empresa china para un campo petrolero, además. Entonces, en ese sentido, ha mostrado pragmatismo. Lo mismo con Fernández, que Fernández estuvo abiertamente apoyándolo a Arauz como candidato, porque evidentemente Cristina, que es quien manda en Argentina desde la vicepresidencia, fue auspiciante, digamos, de Rafael Correa en su primer periodo, fue quien lo impulsó mucho. Entonces, a pesar de eso, pues Argentina es un importante país latinoamericano con el que tener una buena relación y hay que dejar a un lado esas diferencias ideológicas y ver qué es lo que más le conviene al país. Entonces él es pragmático. Luego, ideológicamente, en materia de visión económica, Lasso es un libertario, o sea, él piensa mucho en función de que todo lo posible debe hacerlo la empresa privada. Y sin embargo, viendo los resultados de la primera vuelta y viendo que una buena parte del electorado tiene una visión más de izquierda, él se ha acercado a esos sectores y tiene una política que tiene sus ciertos matices socialdemócratas, porque es lo que el electorado desea y no puede gobernar a espaldas de una mayoría de la población. Entonces sí, es pragmático y eso juega a favor de él. Sí, eso dice muy bien de él, porque cuando tenemos gente dogmática, pues muchas veces nos cerramos a las soluciones, a los problemas, por razones ideológicas y el país sufre. Decía alguien, nos cerramos a la banda. Avanzamos en este análisis sobre los 100 primeros días de gobierno con el analista y columnista de nuestro país, Walter Espurrier Vaquerizo. Y Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para nuestro invitado. Walter, saludarlo desde acá de la cabina de diálogo, gusto de verlo. Mucho gusto, Ramiro, a los tiempos, bueno, no hace tanto tiempo, pero no hemos sentado a conversar hace mucho tiempo. Tenemos pendiente alguna charla y un café. Walter, mi padre tenía una frase que decía, el dinero no es sentimental. Ya, por tanto, podríamos aplicarla al término económico, el dinero no es dogmático. Y las soluciones que necesita este país tampoco pueden ser acogidas como dogmas. Cito, se necesita reactivación económica, se necesita que las tasas de interés bajen, pero eso no es por decreto y lo entendemos todos los que algo sabemos de este movimiento financiero.
La reforma tributaria ya está anunciada en muchos aspectos, cerrando ventanas a la ilusión, haciendo que el más tiene más pague, no porque le aumentan los impuestos, sino porque le hacen pagar lo que debe. Pero todo esto está en una pausa. ¿Y hasta qué tiempo el país aguanta esta pausa? Porque démosle la vuelta a la vacunación. Ya todos van a hablar de la vacunación, ya está demostrado que el presidente Lazo es eficiente. Eso ya está demostrado. Ahora tiene que demostrar que además de eficiente es políticamente hábil para lograr que esto que yo le he camine. ¿Cuánto más podemos esperar, Walter? Bueno, pienso yo que habla Ramiro de la reforma tributaria, pero eso lo podemos hacer extensivo a otros temas, como la reforma laboral, la reforma a la ley de hidrocarburos. Entonces, el asunto, ¿hasta cuándo? Porque son proyectos de urgencia económica y cada proyecto tiene que tratar de una materia. Lo importante es desde un primer momento estar mandando un proyecto, porque están haciendo cola, ¿no? Uno por mes. Entonces sí es preocupante, y el que no los haya mandado insinúa de que piensa que se los van a rechazar. Ahora, la reforma tributaria suele estar centrada alrededor de algún impuesto, alrededor del impuesto a la renta, y por lo tanto entra en vigencia el año después de que ha sido aprobado. Entonces, en ese sentido, no se estaría perdiendo tiempo con tal que se tramite el presente año. Entonces, ese podría esperar, pero en ese caso debería estar incluidos, haberse enviado antes, por ejemplo, laboral o la reforma de la ley de hidrocarburos o la reforma al sistema financiero. Hablas tú de las tasas de interés, pero sería interesante hacer reformas a la legislación bancaria, porque durante el gobierno de Rafael Correa se alejó la legislación bancaria de lo que es la recomendación internacional. La recomendación internacional es lo que hacen las reuniones de los bancos a través del Banco de Liquidaciones Internacionales, que funciona como Banco Central mundial, que hace recomendaciones hacia dónde debe ser la legislación bancaria. Rafael Correa se alejó. Eso va a dificultar que entren bancos al país. Y una de las metas que tiene Lazo es la venta del Banco del Pacífico, y que sea para un banco que venga trayendo capitales. Cuando vengan los capitales bajarán las tasas de interés, porque habrá más dinero para prestar las tasas actuales. Pero en fin, yo creo que en lo de la reforma tributaria el tema es de que piensa que no se ha aprobado por el Congreso ahora, y probablemente está buscando el mecanismo y está haciendo negociaciones para un proyecto que sí se ha aprobado. Si no, no se entiende que ni eso, ni lo laboral, ni los otros proyectos hayan sido enviados a la Asamblea. Déjeme verlo en lo último que nos dice Walter. ¿Usted cree que el Ecuador está preparado, por supuesto, haciendo la legislación adecuada, que no es muy complicado, a transformarse en un centro financiero, porque eso es rápido, líquido, inmediato y de efecto, pero contundente? Hacer que el Ecuador, al igual que Panamá, se vuelva un centro financiero por la ventaja comparativa y competitiva de la moneda que tenemos, el dólar. ¿No cree que sería una solución de esas flash un poco para dar la estabilidad financiera y económica que necesita el país? Yo sí creo que es factible. No creo que sea de la mañana factible, por cuanto el Ecuador pues tiene mala fama en cuanto a sus cortes, sobre todo, y en cuanto a los bandazos que dan los políticos. Imagínense que viene Rafael Correa y comience a llevarse los depósitos de los bancos en el Banco Central para el gasto público y entregar los papeles que no son negociables, como hizo en su periodo. Entonces es un proceso, pero el proceso podría comenzar. Y yo pienso que sí, yo pienso que hay cosas que podrían hacerse pronto. Por ejemplo, el ISD para los capitales. Tendría que el gobierno pensar que hoy en día los ecuatorianos, con las perspectivas de un gobierno de Lazo de 4 años, no van a sacar los capitales si se reduce o se elimina el ISD. No van a sacar los capitales porque el rendimiento en Ecuador es muy bueno en relación con el rendimiento internacional. En Estados Unidos, un depósito
da un interés mínimo, y aquí se puede conseguir tasas como del 6% o más por un monto más grande a un plazo más alto. Entonces habría un ingreso de capitales como hubo en inicios en el gobierno de Sixto Durán, que se creó confianza y había estabilidad cambiaria. O sea, el Ecuador con un dólar de moneda sería atractivo para hacer depósitos en el mercado local, o incluso comprando con papeles del Estado que sean negociables. Entonces, yo sí pienso que es posible, y yo estoy seguro que el gobierno le está dando la vuelta, pero la lógica aquí es de que no se pueden hacer reformas de ese tipo al apuro, sino que tienen que darse pasos muy sólidos, lentos y bien pensados para que sean irreversibles. Entonces, yo sí pienso que eso es posible. Y en ese momento baja la tasa de interés. En Panamá, una persona, un muchacho que termina de estudiar, consigue un empleo. Ya con ese empleo que tiene, con ese ingreso asegurado que tiene, su sueldo, ya puede comprarse una casa, porque tiene hipotecas a largo plazo con tasas de interés muy bajas, y básicamente lo que está pagando hipoteca es lo que le costea un arriendo. Entonces, debemos ir a eso, ¿no? Que un sistema financiero que nos permita, gracias a la autorización y a la apertura a los capitales extranjeros, a de que nuestra clase media pueda surgir y pueda capitalizarse y pueda tener un mejor nivel de vida y una estabilidad que le permita que sus hijos se superen, ¿no? Y así vamos progresando como sociedad. Perfecto, Walter. Le paso a Jaime Velázquez, elegante y talentoso en plataforma. Gracias, mi querido Ramiro, Eduardo y todos los que nos escuchan. Muy buenos días. La verdad es que es un placer estar por acá. A Lucía también, a Giovanni, a todos. Walter, bienvenido. La pregunta que me surge es que en este momento la proforma de ingresos o incrementar los ingresos más allá de bajar los gastos. Con su criterio, o al menos sé que pues, efectivamente el gobierno recién entra, ese criterio basado en el Ministerio de Finanzas es válido, o usted tiene una recomendación para el Ministerio? Sí, Jaime, precisamente eso he venido a escribir en Universo el día domingo, y tuve una entrevista ayer en Teleamazonas también sobre esto. Yo veo que la proforma presupuestaria se ha enviado. Recordemos que cuando hay un cambio de gobierno, se está previsto que sea el gobierno entrante el que presente la proforma presupuestaria para el año en curso. O sea que se está presentando ya recorridos dos terceras partes del año, la proforma para este año. Entonces, pero también, o sea, ya hablar de la proforma de este año no sirve de mucho, pero junto con la proforma le tocaba presentar una programación para los próximos 4 años. Y esa programación que ha presentado el ministro de Finanzas, en mi criterio, no toma en cuenta lo que quiere hacer Guillermo Lasso. O sea, Guillermo Lasso ha propuesto bajar el gasto y más bien no incrementar los impuestos, hacer ciertos cambios en los impuestos para que sean menos distorsivos, pero no incrementar el peso tributario a la población, solamente a los de más altos recursos. Ya lo señaló Ramiro, y eso sería sobre todo vía controlar mejor las declaraciones de las personas de altos ingresos, y más bien bajar el gasto corriente. Y lo que presenta el ministro de Finanzas es que si bien el gasto corriente baja este año, pero esta es una proforma ya heredada, digamos, va a comenzar a subir a partir del próximo año, y que más bien eso se va a compensar con aumento en los impuestos. Esa es una de las cosas que plantea la programación cuatrienal del ministro Cueva, y me parece que no se compagina con lo que dice Guillermo Lasso, y nos da nos da un mensaje a los ecuatorianos equivocado o sencillamente distinto al que da el presidente. Otra cuestión que señala, que también es muy importante, es que el crecimiento económico, que sería tipo 3%, sería este año y el próximo, porque hay un rebote de la economía, pero que después de los siguientes 3 la economía casi no va a crecer. O sea, está diciendo el presidente Lasso, su política no va a favorecer a la salida de la crisis. Entonces, en ese sentido me parece que su presentación no está compaginada con los objetivos del gobierno, y eso me preocupa.
Clarísimo, economista. La verdad es que sí, justamente eso es lo que se estaba mirando desde el punto de vista de la crítica, desde la gente o de los que conocen la parte de economía. Y pues obviamente el ministro de Finanzas es quien tiene una posición contraria a lo que había propuesto el presidente de la República. Ahora bien, esto también es cierto que recién empieza, ¿no? Es decir, yo creo que se van a ir acomodando las piezas de acuerdo a la exigencia del presidente en su momento. No sé si usted lo ve así o realmente usted cree que el ministro de Finanzas tiene una visión totalmente distinta, fondo monetarista, y pues obviamente va a apuntar hacia el alza de ingresos a través de los impuestos. Yo pienso que el ministro se ha dejado llevar por la inercia de su cartera con los funcionarios de carrera que dicen siempre el gasto público debe mantenerse y el resto de la población debe mantener el gasto público y no se ha puesto la meta de hacer girar la nave del Estado en la dirección que dispone el presidente. Entonces yo supongo que ahora el presidente va a tener que decirle esto tiene que cambiar. Pero recordemos que lo que él ha presentado a la Asamblea es una programación que va hasta el año 25. O sea que está diciendo esto es todo lo que va a pasar en el gobierno de Guillermo Lasso y por lo tanto esperemos que cuando presente la proforma del próximo año, que va a ser el 1 de noviembre, o sea, va después de aquí a 2 meses, haya cambiado la programación y haya puesto esta programación más a tono con lo que está proponiendo el presidente de la República. Economista. Le doy paso a cabina a Eduardo Mendoza Paladines. Adelante. Perfectamente, mi querido Walter. El día domingo, gusto de saludarlo siempre, usted escribe un artículo, yo siempre lo leo, a usted y a Pablo Lucio el sábado, a usted el domingo, que dice previsión decepcionante. Y hay 2 o 3 cosas que me gustaría que usted profundice un poquito, porque realmente vale la pena. Entre otras cosas dice, la propuesta es desacelerar el ajuste, no se lo complementaría durante el periodo presidencial. Ya he escuchado yo también a algunas de las personas que entrevistamos hablar que el crecimiento será a partir del próximo año en PIB, tiene que ser de 7 años del 10%. Pero en 7 años, mi querido Walter, nosotros tenemos unas elecciones ya mismo en un país inmediatista y viendo lo que ha pasado en otros países como Argentina, etcétera, donde esto no se hace ya, donde no se resuelve el problema, que lo vengo diciendo, se lo decía la semana pasada Alberto Acosta, ayer se lo decía Fausto Ortiz, se lo decía a nuestro amigo Vicente Albornoz, es que hay en el mercado una iliquidez en los sectores medios altos y típicos, no hacia arriba. Hay una iliquidez por muchos factores que son inexplicables o son explicables. El asunto es que yo veo esto que está diciendo como un problema, número 1. Y número 2, dice usted algo también que me deja preocupado al final de su artículo. Dice, en definitiva, un panorama que extingue las expectativas de que el gobierno logre un cambio cualitativo en la economía. La programación lo pinta como un gobierno de transición. Sería el segundo gobierno de transición. La esperanza que en octubre, con la Proforma 2022, se presente una programación radicalmente distinta y más ambiciosa. Le rogaría que enfoquemos en esos 2 temas, Walter, su explicación y su contestación a las preguntas mías. Bueno, Eduardo, los 2 puntos están obviamente relacionados y relacionados también con lo que yo indicaba de que no se completa el ajuste. Entonces, que haya necesidad de ajuste significa que el gobierno absorbe plata de la economía para poder pagar los gastos que ya está realizando en lugar de endeudarse. En otras palabras, no significa de que ese cobro de impuestos que nos absorbe a los ecuatorianos y nos quita del poder de compra, no va, por otra parte, a nuevamente inyectarse por el lado del presidente, va a reducir el endeudamiento. Entonces, es muy difícil que haya una reactivación hasta que no se logre equilibrar el fisco, porque antes crecemos porque nos endeudábamos más y más y más, eso ya no podemos seguir endeudándonos así. Entonces, primero tenemos que equilibrar el sector fiscal y eso es lo que va a permitir una reactivación de ahí en adelante. Por eso es que yo digo, no podemos retrasar este ajuste de la economía hasta el año 25. Serían 10 años de ajuste. Y porque entonces
cuando termine con este gobierno, el electorado va a sentir, pero Guillermo Lasso no reactivó la economía, por más que haya hecho bien, haya dañado la economía, pero no se va a sentir la reactivación y a lo mejor tenemos otro Correato o algo por el estilo. Entonces, ese es un problema que hay que resolver allí para poder que no sea un gobierno de transición. No podemos hacer la presentación que da el ministro de Finanzas, es que este va a ser un gobierno de transición, y eso es lo que tiene que cambiar Lasso, solucionar el problema, ajustar ahora, equilibrar la economía, crear más confianza para que vengan capitales. Él quiere que vengan 30.000 millones de dólares. Pienso que sí los puede conseguir si colaboramos todos. Y entonces ahí vamos a sentir ya a partir de los 23 en adelante una reactivación en lugar de ir hacia una contracción, que es lo que, o un estancamiento, que es lo que está diciendo el programa que ha presentado el ministro en el Congreso. Y a mí también me parece que no puede un subsecretario del mismo ramo salir a decir que el país está en la quiebra más absoluta. Con todo respeto, una de las cosas más importantes es que el presidente Lasso ofreció arreglar el problema y traer prosperidad. Es una de las cosas. No puede ir un subsecretario a decir de los que están allí, decir que estamos en soletas, que la situación es crítica, que la situación es terrible. Porque, repito, yo lo traslado a otra parte. Uno está en problemas económicos, es decir, no tengo 2 reales, no tengo que cobrar, estamos fregados. O sea, yo no entiendo y debo entender, porque lo conozco a Guillermo Lasso, que es un hombre inteligente, que debe haber ya hablado con toda la gente de finanzas y les tiene que haber dicho, oye, hay que dar optimismo, pues, porque encima de que esta idea es que todo el mundo en el comercio, acá en Guayaquil se percibe y en la costa totalmente, y uno va al banco y le dice, claro, para usted no hay problema, venga acá, ponga las garantías, yo le presto, pero se trata de no hacer negocio con el banco, pues, sino que no gane el banco, gane los intereses, no que gane la gente. Entonces, con este asunto, a mí me parece, no sé, Walter, que aquí incluso lo vi al ministro desesperado, al ministro Cuevo el otro día en la asamblea, que están dentro del mismo finanzas se la han jugado, ¿no? Usted sabe que cuando dice todo el mundo que el que vaya adentro y por primera vez va a finanzas, lo asustan, uy, no esto, uy, le va a pasar lo más acá, hasta que las cosas uno las aprende. Pero mientras tanto, hay un comentario general de que el ministro Cueva es hasta más ortodoxo que Richard Martínez, y la gente necesita producir, y el Ecuador requiere tener más del presidente, como bien lo dice usted, de que la producción, por ejemplo, petrolera crece al 100% y ellos dicen del 8%. Entonces hay un decir de unos y de otros, una distorsión, ¿no? O sea, son paralelas y no se encuentran. Me parece que ahí hay que sentarse un ratito y buscar un camino para poder mediar esto, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que, Eduardo, que el mensaje es, estamos en una situación crítica, pero nosotros tenemos la respuesta y vamos a salir de esto. O sea, no negar el problema, pero dar a decir la confianza, nosotros vamos a salir de esto, sabemos cómo hacerlo, tenemos la solución. De esa manera, y esa solución requiere que todos rememos en la misma dirección. Tal como hicimos con las vacunas, tenemos que hacer con el manejo de la economía y vamos a salir adelante. Ese debe ser el mensaje, un mensaje de optimismo, porque la mera elección de Lasso, que realmente fue sorpresiva. Después de la primera vuelta, incluso gente que lo apoyaba a Lasso quería que sea Jack candidato para que no sea tarde Correa. Y gana, entonces hay un enorme optimismo. Y hay que mantener ese optimismo, porque ese optimismo significa que todo lo que tú dices, Eduardo, que la persona dice, necesito el dinero porque quiero invertir, porque quiero salir adelante, porque tengo confianza que este gobierno va a hacer las cosas bien. Entonces yo sí quiero mejorar mi negocio, mi actividad profesional, mi trabajo. Entonces eso es lo que necesita el gobierno, que haya esa confianza, porque con esa confianza vamos a salir adelante. Y si los mensajes negativos o los mensajes muy pesimistas más bien llevan en contra, y no cabe bajo esta situación en que hemos iniciado una etapa de optimismo que vamos a tener 4 buenos años y vamos a salir del problema. Sigue Lucía Jaramillo, por favor, con Walter.
Claro que sí, son las 8 de la mañana con 29 minutos. Estamos dialogando con Walter Spurrier, analista económica. En el tema de la parte fiscal, el presidente ha hablado de reducir el gasto burocrático, pero en la proforma presupuestaria se expone a aumentar el salario del sector público. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de este tema? Bueno, que la posición en el público, los ministros de Finanzas suelen decir, pero realmente el sector público es muy, digamos, es imposible de bajar sueldos, es imposible de despedir empleados, hay una inercia, todos los años aumentan los salarios porque así es la administración pública. Y los ministros del gobierno anterior decían, no, hemos logrado parar ese aumento y había una pequeña reducción. Y la posición que tiene el ministerio actual, evidentemente, es no podemos ni siquiera hacer eso, porque el gobierno anterior bajó los sueldos de la burocracia un par de años y ahora se plantea que eso no es posible. Lo que dice, a lo sumo lo que puede ser es que no crezcan tanto como crecería la economía en dólares, que es crecimiento más inflación, y por eso a largo plazo algo va a bajar el peso de la administración pública. Pero esa no es la experiencia. El presidente de la República ha ido a Carondelet, ha visto que la presidencia tiene como 900 empleados y ya lo redujo como a 600. O sea que sí se puede hacer. Se puede sacar la burocracia y es fácil detectar las personas que no se necesitan. Cuando uno tiene una oficina pública y si van todos los empleados, no tienen dónde meterlos a todos, sabe que tiene de más, porque más bien todos no se puede trabajar porque no hay ni cómo mover las manos. Entonces, hay cómo reducirlo, hay maneras de hacerlo y eso es lo que tiene que aceptar Finanzas y yo hablaba con un ministro de Estado el otro día y me decía, nos han pedido que bajemos el gasto 15%, a pesar que en mi cartera el presupuesto es bajísimo. ¿No? Pero el asunto es que sí, el presidente está mandando eso, que se reduzca, se vea dónde se corta la burocracia y dónde se cortan los gastos innecesarios, todo lo que sea innecesario, lo que todos los que manejamos alguna cosa, aunque sea chiquita, sabemos que quebramos si no controlamos los gastos. Y eso el ministro de Finanzas no lo está tomando en cuenta en la proforma y la previsión de los 4 años. Y eso es un grave error, porque ahí, poniéndolo allí, él estaría comprometido a cumplir con estas metas. Ahorita no está comprometiéndose a cumplir con las metas de las que pone el presidente de bajar el gasto burocrático. Entonces, sí, ahí es una falla importante. Ahora, en el tema petrolero, el presidente Guillermo Lasso propone duplicar la producción durante su mandato y llegar a 1 millón de barriles diarios, con lo que habría pues una recuperación drástica de la situación fiscal y habría dinero para atender la desnutrición infantil prioridad. Pero sin embargo, el Ministerio de Finanzas cree posible y en su programación prevé en los 4 años la producción solo crecerá el 8% y no el 100%. Una producción de 530.000 barriles diarios en el 2025. Sí, o sea, es una cuestión que abiertamente el Ministerio de Finanzas le está diciendo al presidente, no le creo, ¿no? Y eso tampoco me parece apropiado. Así suena. Sí, el asunto es que a lo mejor sí se consigue el 1 millón de barriles a fines del gobierno actual, porque para poder aumentar a 1 millón de barriles se requiere comenzar unos procesos de buscar nuevos campos petroleros para desarrollarlos. Y eso puede tomar más tiempo, pero igual a lo mejor el 1 millón de barriles no se consigue en 4 años, pero a lo mejor se consigue en 6, 7, 8. Pero lo importante es, ¿y qué pasa si llegamos a 750.000 barriles? Eso es igual un aumento del 50% de la producción y resuelve el problema fiscal. O sea, que en palabras, hay que ponerse una meta ambiciosa y trabajar para esa meta. Y si uno logra conseguir acercarse a esa meta, uno ya es bastante, ¿no? Frente a la posición de decir, no, aquí no hagamos olas, aquí no vamos a prácticamente aumentar la producción, aquí vamos a recuperar lo que perdimos el año pasado, vamos a recuperar poquito a poquito en los próximos 4 años. Esa no es la posición correcta. También Guillermo Lasso acaba de firmar un contrato con una compañía china, con Sinopec, para que invierta en el campo Sacha, uno de los grandes del país, cuya producción se está cayendo, porque
Correa se lo dio ese campo a los venezolanos, y los venezolanos lo que hicieron con es que adquiera o alquile equipos obsoletos, chatarra de PDVSA, a precios de equipos de primer orden, para exprimir al Ecuador y llevarse la plata de Venezuela. Eso fue lo que hicieron. Ya lo sacaron a Venezuela, pero ese campo no ha tenido inversión durante todos esos años. Entonces, a la PULO está haciendo con Sinopec para que recupere algo la producción. Y entonces, ese es un primer paso para recuperar la producción, y después tiene que tomar los pasos que toman más tiempo, más licitación. Incluso para ese campo Sacha, lo ideal es que ya hubiera un cambio en la ley de hidrocarburos para que las empresas puedan invertir en explorar más que más hay en esa área, pero eso no lo pueden hacer bajo el esquema actual de la ley de hidrocarburos. Y entonces ese proyecto de ley lo va a dar el gobierno, pero tendrá apoyo en la Asamblea. Habrá que ver si tiene apoyo en la Asamblea. Pero sí, ese es un caso muy concreto de que no se toma ni parcialmente la meta del presidente en cuanto a la producción petrolera. 8 de la mañana con 36 minutos. Gracias, querido Walter, su gentileza y amabilidad, como siempre, para nosotros. Les mandamos un abrazo y seguimos conversando Dios mediante. Gracias, Walter. Gracias.